Andrés Corson. Todo lo que yo declaro se hace. Mi oración mueve. Hola, un saludo muy especial a Kairos 2020 y a la Iglesia Fluir del Espíritu de la Cruzada Cristiana. Qué privilegio estar hoy con ustedes. También un saludo muy especial al pastor Samuel Díaz. Yo estoy y estaré para siempre agradecido con la familia Díaz porque Dios usó a su pastor para orar por mí y recibir el inicio de mi bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero traer una palabra hoy para ustedes y a algunos les sorprenderá lo que traigo, porque sé que muchos esperarán algo así tremendo, un impacto tremendo, pero lo que hoy voy a traer es muy sencillo. Sin embargo, es quizás de lo más importante en nuestra vida. Y tiene que ver con los 5 hábitos del cristiano. Dios ha puesto este mensaje en mí últimamente porque tristemente muchos no están teniendo estos 5 hábitos. Pero antes de ver esos hábitos, ¿qué es un hábito? Un hábito es algo que hacemos permanentemente. Lo hacemos sin pensar en eso. Es algo que ya lo hemos hecho tanto que lo hacemos de manera natural. Tenemos el hábito de desayunar todos los días. No tienen que presionarnos ni llamarnos. Sabemos que tenemos que desayunar porque es un hábito. El hábito de bañarnos todos los días, de lavarnos los dientes, son hábitos que ya hemos formado. Y así también tenemos que formar estos 5 hábitos del cristiano. Pero también tenemos hábitos malos, como el de comernos las uñas. El hábito de quejarnos todo el tiempo está tan arraigado a nuestra cultura que sin darnos cuenta todo el tiempo estamos hablando mal. Son malos hábitos. Y los conocedores dicen que para dejar un mal hábito necesitamos 21 días sin hacerlo. Quizás por eso el ayuno de 21 días de Daniel es tan importante, porque la Biblia, cuando nos habla acerca del verdadero ayuno, dice que no es simplemente aguantar hambre. No, el verdadero ayuno es dejar los malos hábitos y formar nuevos hábitos. Si yo quiero dejar un mal hábito, tengo que dejar de hacerlo durante 21 días. Y si quiero iniciar un nuevo hábito, tengo que también hacerlo permanentemente sin faltar un solo día durante 21 días. Y eso es lo que quiero animarles que hagan a partir de hoy. Dejen un mal hábito que no los está dejando tener uno de estos buenos hábitos y comiencen a formar estos buenos hábitos. El primer hábito del cristiano es la oración. Nosotros, para que no suene tan religioso, le hemos puesto el título en nuestra iglesia: hablar con Dios. Porque eso es orar. Orar es hablar con Dios, es tomar café con Jesús, es salir a pasear con Él. Y tenemos que ver la oración como un deleite, como un placer. Precisamente muy pronto va a salir un nuevo libro que tengo y tiene que ver acerca de la oración. Y se va a llamar algo como disfruto orar, o voy a disfrutar la oración. Porque quiero mostrar que la oración es algo que se disfruta. Pero para llegar al punto en el cual uno lo disfruta, al igual que el ejercicio, primero tenemos que formar el hábito, la disciplina de hacerlo todos los días. Primero viene la disciplina y luego viene el deleite. Y quiero animarles a que ustedes vuelvan la oración como un deleite. Recuerdo que yo fui inspirado a orar cuando tendría unos 18 o 19 años. Recuerdo que en esos días, todas las mañanas a la hora del desayuno, orábamos como familia, éramos 6. Y cada uno ahí en su lugar hacía su oración. Y siempre he sido muy competitivo. Por eso recuerdo que
Mientras todos oraban, yo saqué mi reloj y comencé a contabilizar cuánto oraban cada uno de los miembros de mi familia. Mis hermanas oraban 30 segundos, mi papá como 1 minuto 20, mi mamá 3 minutos. Y mi reto era ganarle a mi mamá. Y un día tenía el propósito de ganarle y recuerdo que comencé a orar y oré. Yo pensé que había orado como 10 minutos y cuando miré ni siquiera 1 minuto. ¿Por qué? Porque no sabía orar. Pero en esos días llegó a Colombia un predicador y este fue su mensaje: ¿no han podido orar ni siquiera 1 hora? Y fue basado en lo que Jesús le dijo a Pedro en Getsemaní. ¿Recuerdan cuando Pedro se quedó dormido? Jesús le dijo: no han podido orar ni siquiera 1 hora. Yo no podía orar ni 1 minuto y este predicador nos estaba retando a orar 1 hora. Pero no solo nos retó a orar, sino que nos enseñó a orar. Y quizás ese es el problema que muchos tienen con la oración, y es que no tienen un sendero de oración. Y a mí Dios me ha dado muchos senderos que hacen que la oración sea un deleite, un placer. Y uno de esos senderos es el Padre Nuestro, y precisamente va a ser parte de mi libro. Por eso yo animo que cuando salga usted lo pueda comprar, porque es un sendero que hace que la oración sea un placer, un deleite, y que cubre todas las áreas necesarias. Padre Nuestro. Ahí hablamos de nuestra posición en Cristo. Santificado sea tu nombre. Ahí entramos a un tiempo de alabanza y de oración, exaltando el nombre de Jesús. Venga tu reino. Ahí comenzamos a clamar por nosotros, por otras personas, por nuestra iglesia, por nuestra nación. Hágase tu voluntad. Ahí tomamos un tiempo para estar en silencio, oyendo cuál es la voluntad de Dios. Le hacemos preguntas. ¿Qué quieres que haga hoy? Es un tiempo en donde le damos lugar a que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí ponemos delante de Dios nuestros deseos, nuestras peticiones personales. Y lo interesante es que el pan tenemos que pedirlo todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados. Y aunque ya en Cristo somos perdonados, ese es un punto en donde arreglamos nuestras cuentas con Dios. En donde le decimos: Señor, ayer tuve este mal pensamiento, o hablé, critiqué a esta persona, o me enojé. Te pido que me perdones. Y el propósito por el cual confesamos los pecados es para ser libres de esos pecados. Pero luego decimos: y así como perdonamos a otros, todos los días yo tengo que perdonar una y otra vez personas que me hacen daño. Y la primera persona que tengo que perdonar es mi esposa. No porque sea mala, sino porque yo tengo cosas en contra de ella, o el enemigo me bombardea en contra de ella, y eso mismo sucede en todos los matrimonios. Pero no podemos dejar que se nos acumulen las rabias, sino tenemos que decir: Señor, en el nombre de Jesús, perdono a mi esposa porque ayer dijo esto, o hizo esto, o no hizo algo que yo esperaba. Y lo mismo tenemos que hacer con todas las personas con las cuales nos rodeamos. No puede haber en nosotros ninguna pizca de amargura. Por eso en nuestra oración diaria tenemos que tomar ese minuto en donde vamos a perdonar. Pero luego decimos: y no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Ahí hacemos un poco de guerra espiritual y terminamos con alabanza y adoración. Entonces yo comencé a formar ese hábito, y durante unos 4 o 5 años oraba todos los días 1 hora al día. Mucho de lo que soy hoy es el fruto de ese niño, de ese muchacho que oraba todas las mañanas. Formó la disciplina, el deleite, y hoy gracias a eso puedo dirigir la oración aquí en la iglesia martes y jueves. Lo he hecho durante 26 años que tiene la iglesia, porque en mi niñez formé la disciplina, el hábito
de la oración. Pero la oración no se limita solo a la iglesia, porque algunos solo oran cuando están con la iglesia. No, la oración es algo que yo debo hacer también en mi vida personal. Son dos áreas. Algunos no van a orar con la iglesia y eso no está bien. Pero otros solo oran cuando están en la iglesia y eso tampoco está bien. La Biblia dice que Jesús, cuando aún estaba oscuro, se levantaba muy temprano y se iba a un lugar desierto en donde Él oraba. Y yo siempre he dicho, si Jesús, siendo Dios, necesitó orar todos los días, ¿cuánto más nosotros? Entonces, Jesús es mi modelo a seguir. Él es mi héroe. Y si Jesús oraba todas las mañanas, yo también voy a hacer lo mismo. Pero como les dije antes, hay que buscar que sea una forma divertida. No, mi esposa toma café con Jesús. Yo al comienzo simplemente recuerdo que salía a un lugar afuera y caminaba. Y durante una hora allí oraba. Luego cuando me casé me descuidé un poquito con la oración. No lograba formar la disciplina, el hábito, hasta que conseguimos un perro. Eso fue un regalo del Señor porque, por si usted no lo sabe, un perro hay que sacarlo todos los días a pasear 30 minutos o más. Si usted no lo hace, usted está maltratando a esos perros. Ellos necesitan el ejercicio físico. Entonces cuando yo leí eso, dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo para tener mi tiempo con Jesús. Así que recuerdo que todas las mañanas salía con mi perro labrador y oraba. El perro era pentecostal, oraba en lenguas conmigo, la pasaba delicioso. Yo animo que haga lo mismo, pero luego mi esposa regaló el perro y me tocó buscar otra manera creativa para orar. Y eso fue salir a trotar. Pero luego por mi columna no pude seguir trotando, entonces llevo unos 6, 7 años montando bicicleta todas las mañanas. Y es mi tiempo a solas con el Señor. Tan pronto salgo, lo primero que digo es gracias, Señor. Porque si no lo hago, no voy a orar, voy a simplemente montar la bicicleta. Digo gracias, Señor. Y es un tiempo espectacular que tengo todas las mañanas. Hoy antes de venir estuve dando mis 40 minutos en mi bicicleta, orando con el Señor, precisamente buscándole para saber qué podía compartir con ustedes. El primer hábito del cristiano es orar todos los días. El segundo hábito es leer la Biblia. Oye, hay muchos cristianos que no leen la Biblia. Y si usted no está leyendo la Biblia, ¿qué está leyendo? ¿Con qué está alimentando su vida? La palabra de Dios es el pan diario, es el alimento, es nuestro sustento. Hay tantos versículos en donde habla acerca de la bendición de la palabra del Señor, cómo me da fuerzas, me anima, me santifica. Ya Jesús dijo, ustedes ya han sido santificados por las palabras que yo les he hablado. Les doy gracias al Señor por la disciplina de mis papás, porque recuerdo que siempre que yo me levantaba, y me levantaba bastante o bien temprano, ellos estaban cada uno en su escritorio leyendo la Biblia. Y eso fue una inspiración para mí, fue un reto. También recuerdo la historia de un gran misionero en el África, que otro misionero fue a visitarlo y cuando entró a su casa vio que tenía toda una biblioteca con 37, 38 libros. Y se puso a mirar los libros y se dio cuenta que no eran libros, eran la Biblia. 38 Biblias. Y le preguntó al hombre, ¿y por qué tienes 38 Biblias? Y él dijo, es la Biblia que he leído cada año. Y él abrió cada Biblia y estaban subrayados. Y había escrito los comentarios que Dios le había dado cada vez que leía esa palabra. Cuando yo leí eso dije, wow, ese va a ser mi reto. Y comencé a comprar y al comienzo sí me leía una Biblia al día o al año. Fue una de las que leí ya hace muchos años. Ya es tan chiquita la letra que ni la puedo leer. Pero
los desafío a esa disciplina. No tienen que leerlo en un año. Yo no leo una Biblia cada año, estoy leyéndolo cada 2 o 3 años, porque más importante que leerla es disfrutarla, es enfocarnos en lo que estamos leyendo. Y por eso en esta iglesia animamos a que cuando lo lean usen colores. ¿Para qué? Para resaltar cada tema. De esa manera se van a obligar a pensar en lo que están leyendo. Porque yo me di cuenta que la primera vez que leí mi Biblia de Génesis, Apocalipsis, aunque lo había terminado, mi mente no era parte de la lectura. Porque con mis ojos leía, pero con mi mente estaba en otro lugar. Por eso tuve que obligarme a pensar, ¿qué está diciendo Dios en este lugar? ¿O qué es lo que está relatando la Biblia aquí? Y por eso pues tengo colores diferentes para resaltar cada cosa. No puedo profundizar esto, pero unas ideas. Todo lo que tenga que ver con Dios el Padre, uso el azul oscuro. Todo lo que tenga que ver con Jesús el Hijo, uso el rojo carmesí porque tiene que ver con su sangre. Lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, uso el color naranja. Y entonces cuando yo vuelvo a la Biblia, yo sé que cuando está en naranja está hablando acerca del Espíritu Santo. Si encuentro verde clarito, tiene que ver con lo que yo o lo que la persona le está diciendo a Dios. Oración, alabanza. Si está en azul clarito, es un mandato, una palabra de parte del Señor. Si quiero resaltar algo de un gran hombre de Dios, de un apóstol o de David o algo así, uso el verde oscuro. Si quiero hablar o si tiene que ver con el diablo, uso el negro o el pecado. Y así tengo un color para todo. Y eso ha hecho que la lectura de la Biblia sea un deleite y sea un placer. Y por eso quiero animarles a la segunda disciplina del creyente, y es leer la Biblia todos los días. Pero para formar este hábito tenemos que dejar otros malos hábitos. Tenemos que preguntar, ¿por qué no puedo leer la Biblia todos los días? Una de las razones puede ser porque usted está viendo televisión hasta tarde. Y un hábito que va a tener que dejar es eso, el ver tanta televisión y acostarse a las 10 para levantarse a las 6 y tener tiempo para orar y leer la Biblia. Algo que yo hago es, tan pronto se termine o me siento en el escritorio, lo primero para trabajar a las 8 de la mañana es abrir la Biblia para obligarme a leer 1 o 2 capítulos todos los días. Los de la alabanza en la iglesia, yo les pago los primeros 30 minutos de su día para que lean la Biblia. ¿Por qué? Porque yo quiero que estén empapados de la palabra. Y aunque nunca hablen, aunque estén en su batería o en su instrumento, yo quiero que sean hombres y mujeres de la palabra. Y los reto a hacer lo mismo. Y este punto es importante porque hoy algunos solo están leyendo sus pasajes favoritos. Hoy encuentro que muchos predicadores son selectivos y predican solo lo que les gusta. Y no puede ser así. Yo tengo que predicar toda la Biblia. Pero aún más triste todavía, algunos no leen la Biblia, sino lo que piensa otra persona. Hay gente que cuando yo hablo con ellos acerca de algunos temas teológicos y les digo lo que la Biblia dice, ellos me dicen, no, pero esta persona dice esto. Le digo, no me venga aquí con personas, hábleme de lo que dice la Biblia. No podemos ser selectivos. Hoy hay ciertas modas en el medio cristiano, ¿no? Ciertos temas apasionan a algunas personas, pero cuando se van con una verdad de la Biblia pueden ignorar otra verdad. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos ciertas verdades aparentemente contradictorias y no lo son. Entonces, un ejemplo, y di toda una serie acerca de esto: la salvación. Por un lado está la justicia de Dios, al otro lado está la gracia del Señor. Un extremo de hoy es que algunos solo se enfocan en la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Pues yo no puedo predicar la gracia de Dios si yo no conozco su justicia.
Y el mensaje de la cruz es un mensaje de gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es gracia, que dio a su Hijo unigénito, gracia, para que todo aquel que en Él crea, gracia, no se pierda, mas tenga vida eterna, gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, gracia, en que siendo aún pecadores, y aquí vamos a la justicia, Cristo murió por nosotros. El pecado tiene que ser castigado. Entonces, un predicador es ético cuando predica las dos verdades. Porque algunos solo tienen sus versículos favoritos, pero no saben explicar otros versículos. Y la razón es porque no leen la Biblia en su totalidad. Entonces, pastores, líderes, quiero animarles que lean la palabra. Pero el tercer hábito es estar plantados en una iglesia. Y yo sé que algunos dirán, hey, ¿está usted predicándole a pastores y a líderes? ¿Cómo me va a decir eso? Obvio, estoy plantado en la iglesia. Pero ¿sabía que no? Hay muchos pastores que no están plantados en sus iglesias. Ni siquiera asisten a sus iglesias. En tiempo de pandemia, hay pastores que no han asistido a sus cultos. Y yo lo sé porque he ido a muchos lugares, comenzando con el tiempo de la alabanza. Muchos pastores no son parte de la alabanza, entran solo a predicar porque ellos predican. Y por eso no saben lo aburridos que son sus iglesias. No asisten a sus iglesias. No se sientan a oír a los otros predicadores de su iglesia. No están plantados en su iglesia. Y este es un hábito que el cristiano necesita. Si de algo estoy agradecido con mis papás, es de eso. En toda mi vida, en todo el tiempo que estuve con mis papás, jamás faltaron a la iglesia. Jamás. Y esa es la razón por la cual todos sus hijos están hoy con el Señor. Pero conozco la historia de otros misioneros y otros pastores cuyos hijos no están con el Señor. Y una de las razones es porque sus papás se dieron el lujo de faltar 1 o 2 veces al año. Ay, estoy cansado. Me ha tocado tanto predicar por todo lado. O son los itinerantes que viajan por todo lado, pero no están en una iglesia sometidos a la autoridad de esa iglesia. Por eso el tercer hábito es muy importante, no dejando de congregarse. Después de esta pandemia, vamos a ver cuántos van a regresar a sus iglesias. Porque es muy cómodo ver la prédica en internet, estar en nuestras casas. No estamos sujetos a horarios, nadie nos ve, no tenemos que alzar las manos, no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Pero es que la iglesia es idea del Señor. Es un lugar en donde somos formados, donde somos desafiados. Por eso es el tercer hábito del cristiano: asistir a la iglesia. El cuarto, tener comunión con el Espíritu Santo. Ahora, tiene mucho que ver con la oración, pero la Biblia dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso quiere decir que el andar del cristiano debe ser en el Espíritu todo el tiempo. Porque mi carne va a tratar de gobernar, va a tratar de decir: uy, lo cerró ese, alcáncelo y no se deje, acelere. Esa es mi carne. Pero mi espíritu dice: déjalo ir, perdónalo, no hables mal, sonríe. Es algo que se aprende con la experiencia. Es una conversación permanente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice: no llames, cuelga ya, no salgas. O me da instrucciones muy claras.
comunión con el Espíritu Santo. De hecho, cuando yo me acuesto, lo primero que hago es conectarme de una con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesito oír su voz. Cuando me levanto de una, me conecto con el Espíritu Santo. Cuando veo películas, me conecto con el Espíritu Santo. Y cuando hay escenas que no debo ver, ahí trato de ignorarlo y ahí está el Espíritu Santo como ya acelere, quite, quite, quite. Andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Es más que orar en lenguas. Es más que profetizar. Es más que tener unción cuando uno sube a predicar. Andar en el Espíritu es pensar todo el tiempo como pensaría Jesús. Hablar todo el tiempo como lo haría Jesús. Es ser confrontado permanentemente, pero también es ser animado. Es ser llenos de gozo. Y es el cuarto hábito del cristiano. El quinto es predicar el Evangelio. Fue el gran mandato del Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando pensamos en predicar el Evangelio, nos imaginamos cosas aburridas, y eso me pasaba a mí, de ir puerta a puerta, y yo lo hice. O pararme en la esquina de una calle y predicar el Evangelio, y también lo hice. Pero no, predicar el Evangelio no son tareas aburridas como esas. Predicar el Evangelio es ser luz en todo lugar. Entonces, cuando yo estoy en el centro comercial y llevo mi mercado en el carrito a mi carro, lo saco, yo soy tentado a dejar el carro ahí. Pero si soy un predicador del Evangelio, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo al lugar en donde hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque nos están viendo. Nosotros somos, dice Pablo, cartas abiertas, leídas por todo el mundo. Ahora Pablo mismo dice, todo me es lícito. Pero luego él dice, pero no todo conviene. Y él lo dice porque muchos dicen, no, pero yo como cristiano ahora puedo hacer esto, sí, pero ¿será que eso está hablando de Jesús, del amor de Dios? Sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. A veces yo tengo que morir, yo tengo que ceder. Yo a veces cuando voy en mi bicicleta por ciertos senderos que hay, y hay personas caminando por el sendero y ninguno quiere ceder. Pero el que siempre tiene que ceder es el cristiano. ¿Por qué? Porque somos predicadores del Evangelio. Y yo sé que muchos dicen mansos pero no mensos. Pero no, se llama bienaventurados los mansos y mensos. Dios nos llama a ceder. Y no es fácil, a perdonar. Pero es la mejor manera para nosotros predicar. Yo quiero desafiarles hoy precisamente a esto. Y quiero que allí donde estén cierren sus ojos. Espíritu Santo, yo te pido que hoy esas 5 disciplinas que debe tener todo cristiano sea una decisión que cada pastor, cada líder y cada persona que se está conectando tome hoy. Señor, no queremos más influenciadores, gente famosa. No queremos más personas de plataforma. Queremos ministros. Queremos personas que reflejen a Jesús como el resultado de disciplinas que tenemos todos los días. En primer lugar, ponemos delante de ti los malos hábitos, las malas disciplinas. Reconocemos, Señor, que tenemos el mal hábito de criticar. Tenemos el mal hábito de ver quizás demasiadas series. Tenemos el mal hábito de comernos las uñas quizás. Y yo te pido que hoy podamos tomar la decisión de dejar esos malos hábitos. Quizás algunos tienen hábitos como
los vicios, el alcohol, la pornografía. Y no solo es un mal hábito, ya es una atadura demoníaca. Pero tu palabra dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo te pido que hoy ellos sean libres en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo venga sobre ellos ahora mismo. Y que tomen hoy la decisión de orar todos los días, de leer tu palabra, de estar plantados en sus iglesias, de tener comunión con el Espíritu Santo y de reflejar al mundo el amor de Dios, de ser predicadores en todo lo que hacen y en todo lo que dicen. Y quiero que mientras oímos esta canción, que el Espíritu Santo venga ahora mismo sobre ustedes. Tú eres mi ancla, eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Señor, hoy te doy gracias por todos los que han estado oyéndonos. Te pido que en este momento ellos puedan encontrar en tu palabra y en ti el ancla de sus vidas. Te pido, Espíritu Santo, que a partir de hoy algo nuevo, algo fresco llegue a sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.